Mis hermanos y hermanas, recuerdo que cuando estaba en la universidad tenía un compañero que una vez me comentó que visitaba a una bruja blanca la cual hablaba con los ángeles. Bueno, la verdad es que me quedé un tanto sorprendido. Y cuando ya las cosas estaban un poco extrañas, se convirtieron en un poquito más extrañas cuando ese compañero me dijo que él también hablaba con los ángeles. Bueno, ya uno llega aquí y dice que el sumo ha llegado ya al sumo de extrañeza, pero las cosas fueron todavía más extrañas cuando aquel compañero, y recuerdo mis hermanos en la clase que estaba, la situación en la que estaba y la columna que había detrás de mi compañero, cuando me dijo que si yo también quería hablar con los ángeles que en esos momentos estaban alrededor mío. Bueno, imagínense mis hermanos qué cara de sorpresa se me quedó. Y lo único que me pasó por la mente en aquellos momentos fue una sola frase que se la lancé. Y le dije, ¿por qué quiero hablar con los ángeles si puedo hablar con aquel que es Señor de los ángeles? Y la cuestión es que lo que quería decir con eso es, ¿por qué voy a hablar con los ángeles, con esos ministros, si puedo hablar con aquel que es superior a los ángeles? Y fíjense mis hermanos que este es precisamente el tema de Hebreos capítulo 1 de los versículos 5 hasta el 14. La superioridad del Hijo por encima de los ángeles. Así que tengan abierto Hebreos 1 del 5 al 14, porque la verdad es que es una exposición magistral del autor para mostrarnos precisamente cómo el Hijo es superior a los ángeles. Y la verdad es que no es un texto fácil, mis hermanos. Es un texto difícil, y es un texto difícil sobre todo de explicar y de exponer. ¿Por qué? Porque el autor nos va a explicar lo que es la superioridad del Hijo sobre los ángeles simplemente cogiendo textos del Antiguo Testamento. Va a coger el Salmo 2, segundo de Samuel 7, Deuteronomio 32, el Salmo 104, el Salmo 45, el Salmo 102, el Salmo 110, y con toda esta cadena de textos del Antiguo Testamento nos va a mostrar la superioridad de Jesucristo, el Hijo de Dios, por encima de los ángeles. Esto, mis hermanos, implica que para poder entender lo que el autor está diciendo, vamos a tener que conocer qué son o lo que dicen esos textos del Antiguo Testamento en su contexto original. Pero vamos a ir caminando poco a poco, mis hermanos, sin prisa pero sin pausa, en ese texto. Así que tengan Hebreos 1 del 5 al 14 delante de ustedes para esto. Pero antes de entrar a destacar algo de estos versículos, debemos en cierta manera recordar ciertas cosas. Y es importante que primero nos demos cuenta, mis hermanos, que toda esta sección de Hebreos 1, del 5 al 14, toda ella, mis hermanos, lo que hace es una comparación del Hijo con los ángeles. Fíjense cómo empieza el versículo 5 en nuestro texto. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Y fíjense, mis hermanos, cómo el versículo 13 acaba con una expresión similar a esta. En el 13 nos dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿Se dan cuenta? Toda esta sección, mis hermanos, está encerrada bajo la realidad de que hay una palabra que el autor ha dicho o que Dios mismo ha dicho del Hijo, que nunca jamás Dios ha dicho de los ángeles. Hay algo que Dios ha dicho del Hijo que nunca jamás ha dicho a ninguno de los millones y millones y millones de ángeles que Dios mismo creó. Ni a Gabriel, ni a Miguel, ni a los 4 seres que están alrededor del trono, ni a los 24 ancianes, ni a los serafines, ni a los querubines, a ninguno de los ángeles jamás creados, Dios ha dicho las palabras de Hebreos capítulo 1 del 5 al 13. Y la pregunta aquí, mis hermanos, es ¿por qué el autor se lanza a comparar ahora lo que es el Hijo con los ángeles? Y saben que hay algunos aquí que han dicho, mis hermanos, de que la comparación se debe a que aquellos cristianos a los cuales el autor está escribiendo tenían el mismo problema que tenía mi compañero en la universidad. Habían caído en el problema de adorar a los ángeles. Y por eso el autor lo que hace ahora es comparar al Hijo con los ángeles. Pero fíjense, mis hermanos, que no hay evidencia de esto
en Hebreos. No hay evidencia de que aquellos cristianos hubiesen caído en lo que era la adoración a los ángeles. Parece que los tiros aquí en la comparación van por otro lado. Y tienen que ver, mis hermanos, con lo que vimos la semana pasada en el prólogo. Tiene que ver con el hecho de la revelación de Dios. Tiene que ver con el hecho de que Dios ha hablado. Si recuerdan la semana pasada, al prólogo de Hebreos, los 4 primeros versículos, el tema principal era la revelación de Dios. Era básicamente la gloriosa realidad de que Dios ha hablado. Y Dios ha hablado de manera definitiva y de manera superior en la persona de su Hijo Jesucristo. Aquellos cristianos que algunos por problemas, por dificultades, por presiones en la sociedad que estaban viviendo, estaban mirando al antiguo pacto, mirando a la revelación del antiguo pacto y queriendo volver a él, el autor les dice y les va a animar a que se mantengan fieles en su confesión de fe en Cristo Jesús. Y les va a decir que la palabra que les ha llegado a ellos en el nuevo pacto, la palabra de salvación que Dios ha traído a los cristianos en el nuevo pacto, es una palabra definitiva y superior en la persona de Jesucristo. De que no hay otro mensaje superior ni mensajero superior que no sea Cristo y la palabra del Evangelio de gracia y fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, les va a decir, no hay lugar donde moverse de esa revelación que Dios trae en Cristo. No hay lugar donde moverse, no hay otra revelación donde ir, no hay otra palabra donde estar. Por tanto, estaros firmes en vuestra profesión y esperanza en Cristo Jesús. En este contexto, mis hermanos, es que encaja la comparación del Hijo con los ángeles. ¿Por qué? Porque saben que, mis hermanos, se creía que la revelación del antiguo pacto había venido por medio de ángeles. No está muy claro cómo, pero sí tenemos el testimonio de la Escritura que nos dice que esa revelación, esa palabra del antiguo pacto, vino por medio de ángeles. Fíjense, hay 2 textos que nos muestran esto. Gálatas 3:19. Fíjense lo que aparece en Gálatas 3:19. Entonces, dice Pablo, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada, fíjense ahora, habla de la promesa y de la ley, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Se dan cuenta? Esa ley, esa promesa del antiguo pacto fue ordenada por medio de ángeles. Fíjense ahora en Hebreos, mis hermanos, como el autor menciona nuevamente esto que Pablo en Gálatas 3 nos dice. Fíjense en Hebreos capítulo 2, versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, esa palabra dicha por medio de los ángeles se refiere a toda la revelación, mis hermanos, del Antiguo Testamento. Por tanto, fíjense que había, mis hermanos, la concepción, aunque no se nos explica, de que esa palabra, esa promesa dicha en el Antiguo Testamento vino por medio de ángeles. No podemos llegar más allá, no podemos preguntarnos cómo, de qué manera, porque la Biblia no nos lo dice. Pero vino por medio de ángeles, los mediadores de la revelación del antiguo pacto. Aquí el autor nos dice que vino de manera firme por medio de ángeles. Ahora bien, fíjense que en el versículo 4, mis hermanos, del capítulo 1, nos ha dicho que el Hijo, después de haber hecho purificación por nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad. Y fíjense el versículo 4 que nos dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Por tanto, el autor lo que está diciendo aquí es que el Hijo es superior a los ángeles, y con eso el autor quiere que esos creyentes entiendan algo, que esa revelación del Antiguo Testamento donde querían volver, que esas formas del Antiguo Testamento donde querían volver, sí, fue una revelación suficiente, fue una revelación
firme que vino por medio de los ángeles, pero la revelación de la palabra salvífica de Dios en Cristo Jesús, mis hermanos, les dice, viene en aquel que es superior a los ángeles. Por lo tanto, cuánto más firme y cuánto más superior será esa palabra última de Dios en Cristo Jesús. Superior porque Cristo es superior a ellos. Por tanto, permaneced en ella. Dios no tiene un mensajero más superior que el Hijo y por lo tanto no existe un mensaje más superior que la palabra de salvación en Cristo Jesús. Y para que entendáis esto, el autor les dirá, ahora os comparo al Hijo con los ángeles para que veáis cuán superior es el Hijo y cuán superior es la revelación que tenéis en Él como creyentes del nuevo pacto. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás lo siguiente? Y ahora, mis hermanos, con nuestro texto se nos dice lo siguiente del Hijo. Se nos dice que el Hijo es superior a los ángeles por su exaltación al trono celestial. Segundo, se nos dice de que el Hijo es superior a los ángeles porque Él es quien debe ser adorado. Y tercero, se nos dice que el Hijo es superior a los ángeles porque su reino es eterno. Fíjense, vamos a ver, mis hermanos, estos tres aspectos de esa cadena de textos del Antiguo Testamento. Primero se nos dice que el Hijo es superior a los ángeles por su exaltación al trono celestial. Y fíjense, mis hermanos, que la exaltación es la declaración de que el Hijo es fiel al Padre. Fíjense, todo este texto que hemos leído de Hebreos, mis hermanos, tiene un movimiento. El autor mueve todo este texto y nos va a mover desde la realidad de que el Hijo tiene una relación especial con el Padre hasta decirnos al final de que todo queda bajo la autoridad del eterno Hijo de Dios. Y fíjense que lo primero que va a mostrar es que el Hijo es superior a los ángeles por su exaltación. Esa exaltación, mis hermanos, va a mostrar de que el Hijo tiene una relación única con el Padre que nadie otro sustenta. Y fíjense que esto lo va a hacer utilizando dos textos del Antiguo Testamento. En el versículo 5 va a coger el Salmo 2 y va a coger 2 de Samuel 7:14. Y va a poner esos textos juntos para mostrarnos la relación única que el Hijo presenta con el Padre. Fíjense, pero saben que aquí el autor no menciona todo lo que son esos textos de cualquier manera en el Antiguo Testamento. Es decir, aquí el autor no es como un mago que se saca de la chistera diferentes textos. Ahora saca un conejo, ahora saca una paloma, ahora saca el Salmo 2, ahora saca Deuteronomio. No es así. Eso no es como el bolso de Mary Poppins, mis hermanos. ¿Se acuerdan del bolso de Mary Poppins? Me encantaba ese bolso cuando era pequeño. Porque Mary Poppins sacaba de todo de ese bolso. Sacaba un espejo, sacaba un colgador, sacaba una cinta de medir. Bueno, aquí, mis hermanos, esto no es como el bolso de Mary Poppins. No va sacando el autor textos como quiere aquí, sino que sabe bien los textos que tiene que utilizar. Porque, mis hermanos, aquí el autor va a citar textos del Antiguo Testamento teniendo en mente todo el contexto de los textos que cita y va a poner de manera conjunta textos que tienen relación el uno con el otro. Palabras que los unen, mis hermanos, y nos muestran cuál es el tema principal. Fíjense en el versículo 5. Coge el Salmo 2 y el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Y la palabra clave aquí que nos une esos textos es la palabra Hijo. Fíjense, mis hermanos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. El tema principal de esos dos textos, mis hermanos, es mostrar que el Hijo presenta una relación única, una relación exclusiva con el Padre. Y es importante porque, ¿saben qué? Esa expresión de Hijo de Dios, mis hermanos, es una expresión que en el Antiguo Testamento se utilizaba para ser aplicada a varios lugares. ¿Y saben quién recibía lo que es la designación de hijos de Dios también en el Antiguo Testamento?
los ángeles, mis hermanos. Fíjense un texto en Job, en el capítulo 1 y el versículo 6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Por lo tanto, fíjense que aquí en Job 1:6, mis hermanos, la designación de hijos de Dios se aplica a lo que son esos seres angelicales, esos seres celestiales. Pues bien, ahora lo que va a decirnos aquí el autor es que aquel que sustenta una relación única, una relación exclusiva, una relación inigualable como hijo del Padre, ese, mis hermanos, es el Hijo eterno, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo nos lo va a explicar esto el autor? Primeramente con el Salmo 2, mis hermanos. Fíjense el versículo 5, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esto proviene del Salmo 2, mis hermanos. Y tenemos que entender un poquito qué es lo que sucedía en el Salmo 2. El Salmo 2 fue un salmo hecho como un salmo que se interpretaba, mis hermanos, y se cantaba para cuando el rey ascendía a tomar posesión del trono. Era un salmo de coronación. Era un salmo que se interpretaba cuando el rey tomaba posesión del trono, de su autoridad, y era coronado. Y piensen un poquito en el Salmo 2. Piensen cómo el Salmo 2 empieza. Empieza diciéndonos que lo que son las naciones y los reyes de este mundo se ríen y conflabugan contra lo que es básicamente al rey y su ungido, Dios y su ungido. Se ríen y intentan básicamente confabular contra Dios y aquel que es el ungido de Dios, mis hermanos. Y fíjense que esto es totalmente vigente en el día de hoy. Nos encontramos, mis hermanos, que los reyes de este mundo, las naciones de este mundo, mis hermanos, se ríen creyendo que sacando el nombre de Dios de una constitución, sacando el nombre de Dios de unas leyes, haciendo unos estados laicos, ya han acabado con lo que es esa antigua historia arcaica de Jesucristo. Pero fíjense que en el Salmo, mis hermanos, aquel que ríe último, ya saben cómo acaba, ¿no? Ríe mejor. Y aquel que acaba riéndose, mis hermanos, en el Salmo 2 es Dios mismo. Porque mira todo lo que es las tramas de los reyes y las naciones de este mundo y Dios acaba riéndose porque dice, yo he establecido mi rey sobre Sión. Y aquí es donde viene la declaración. Yo he dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Se dan cuenta? Ahí, mis hermanos, el Salmo es primeramente para el rey. En el momento, y esto es lo que deben dibujar en su mente, en el momento que el rey ascendía a tomar posesión del trono, era cuando Dios declaraba el decreto, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto, mis hermanos? Esto es muy importante. Debemos saber ciertas cosas para entender qué significa esa declaración. En el Salmo 2, evidentemente, el rey se refería a qué tipo de rey. Se refería a lo que era el rey de la línea de Judá. El rey que venía, evidentemente, de la línea davídica. Es decir, era el rey del pacto. Aquel rey que sustentaba las promesas de pacto que Dios hizo con David, un trono, una dinastía, reposo a su pueblo, descanso a su vida. Es muy importante, mis hermanos. El rey era el rey davídico, el cual, mis hermanos, era aquel que sustentaba las promesas del pacto de Dios con David. Y ese rey, cuando ascendía a tomar posesión del trono, era declarado, mi hijo eres tú. Es decir, el rey tenía una relación única y específica que el resto no tenían. Tenía una relación con Dios de padre e hijo, de tal manera que el rey tenía la capacidad de ser vicerregente en nombre de Dios. El rey tenía que extender en esa relación de hijo y padre, extender el gobierno del rey, es decir, de Dios.
extender el reino de Dios en medio de su pueblo, extender los valores del reino, extender la palabra del reino. Fíjense, esto es algo, mis hermanos, que debemos poner nuestras mentes en el contexto cultural de aquel tiempo. Porque los conceptos de hijo y rey iban de la mano en la cultura del Medio y Antiguo Oriente, mis hermanos. Es decir, acuérdense en los faraones. Los faraones, que eran los reyes de Egipto, eran considerados también los hijos de la divinidad. Y eso es algo que nos encontramos también en la Escritura, mis hermanos. Ya desde Génesis mismo, la creación del ser humano a imagen y semejanza implicaba esos dos conceptos. Implicaba el concepto de hijo. Y para que vean, mis hermanos, que no me lo invento, no se lo quería enseñar porque si no me alargo, pero tengo que enseñárselo para que vean que aquí no es Rubén que se inventa las cosas. Fíjense, vayan a Génesis 5, mis hermanos, y van a ver cómo el concepto de imagen se relaciona con el concepto de hijo. Fíjense en Génesis 5, versículo 3. Génesis 5, versículo 3, mis hermanos. Y nos dice, y vivió Adán 130 años. Y engendró, escuchen ahora, escuchen el lenguaje, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Adán engendró ¿qué? Un hijo conforme a su imagen y semejanza. La idea de ser imagen y semejanza implicaba el concepto de hijo. Cuando Dios creó al ser humano a imagen y semejanza, mis hermanos, el ser humano era el único que tenía una relación única y especial con Dios, que ninguno del resto de los animalitos de la creación sustentaba. Ser la imagen y semejanza de Dios implicaba que el ser humano tenía una relación de pacto como hijo y padre con aquel que era su creador. Y gracias a eso les dijo, sojuzgad, gobernad, extender sobre toda la creación el reino de vuestro creador. Esto se perdió por el pecado. Y esto, mis hermanos, en la historia de la salvación lo vemos de manera unida en la figura del rey. Aquel que era rey y sustentaba una relación de hijo y padre con Dios para extender el reino del Salvador y Creador en medio de su pueblo. Esa era la idea que había ahí. Pero ¿saben qué? El Salmo 2 va mucho más allá. Ese rey, mis hermanos, que debía como hijo extender el reino de Dios, no solamente debía extenderlo sobre su pueblo. Dios le dice, pídeme y ¿qué? Pídeme y te daré por herencia a las naciones, por posesión tuya los confines de la tierra. Esa vicerregencia del rey del pacto que Dios pone sobre su trono debía extenderse sobre todas las naciones. Ahora piensen en la historia de Israel, mis hermanos. ¿Qué rey de Israel consiguió esto? ¿Qué rey de Israel extendió la ley del reino de Dios, la justicia del reino de Dios, la misericordia del reino de Dios, el juicio del reino de Dios a todas las naciones? ¿Qué rey de Israel lo hizo? ¿Y saben cuál es la respuesta, mis hermanos? Ninguno. Ninguno fue capaz de hacer esto. ¿Y saben por qué? Porque todos ellos sin excepción fueron en algún momento u otro de su vida infieles a su Dios. En algún momento u otro de su vida rompieron el pacto de fidelidad con su Dios. Y hermanos, para que ese reino se extendiese, ¿saben lo que se requería? Se requería no solamente aquel que fuese hijo y rey, se requería que fuese un hijo fiel a su Dios, fiel al Padre, un hijo que no fallase. Y por eso el autor menciona el segundo libro de Samuel 7, versículo 14. Y otra vez yo seré a él padre y él me será por hijo. ¿Saben de dónde viene esto, mis hermanos? Me dirán, sí, de segunda de Samuel, si ya me lo has dicho, pero un poco más específico. Viene de la sección
en la que Dios hace pacto con David. Y donde Dios le promete a David, tu trono será eterno. Tu dinastía, una dinastía eterna. Tu reino será eterno. Pero en medio de esto, ¿saben lo que hay? Esa cita. Yo seré a él padre y él me será a mí por hijo. Si hace bien, yo estaré con él. Si no, le amonestaré. Pero mi misericordia no se apartará de él como se apartó de Saúl. ¿Saben lo que está diciendo Dios ahí en 2 de Samuel, mis hermanos? Que para que ese reino, ese trono y esa dinastía se dé, se requiere un hijo, pero un hijo fiel. Un hijo que no falla a Dios. Un hijo que Dios mismo sea capaz de poner sobre el trono y decir, ahora tú eres mi hijo, tú eres aquel que sustenta el trono y el reino y has sido fiel hasta el fin. Y esto, mis hermanos, de una manera sorprendente, lo que ningún rey del Antiguo Testamento pudo, viene aquí el autor de Hebreos y nos lo pone todo sobre la persona del Hijo. Nos lo pone todo sobre la persona de aquel que es nuestro Señor Jesucristo y nos está diciendo, Jesucristo es el Hijo fiel de Dios. Aquel que sustenta una relación única con el Padre. Fue fiel, mis hermanos, en todas y cada una de las cosas. Lo que escuchó del Padre, eso dijo. Lo que el Padre le mandó, eso hizo. La fidelidad máxima del Hijo mostrada en la cruz, y en esa cruz se inauguró el glorioso, eterno, sublime, superior, nuevo pacto, mis hermanos. Pero ¿saben qué? Cristo no quedó en la cruz. Cristo, mis hermanos, después de morir al tercer día, resucitó. El Padre levantó a su Hijo y cuando Cristo fue levantado de la muerte, mis hermanos, fue exaltado a la diestra de la majestad. Y ahí es cuando el Padre dice, mi Hijo eres tú. La única relación especial que se sustenta es la de Cristo con el Padre. Y desde esa exaltación, mis hermanos, las misericordias de David, las misericordias del pacto davídico son extendidas a toda la creación. ¿Quieren verlo? Vayan al libro de Hechos, mis hermanos. Fíjense en Hechos capítulo 13. Y fíjense los versículos 33 y 34. Fíjense lo que ahí nos dice el autor. Hechos 13, 33 y 34. Vamos a empezar en el 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. ¿Cómo la ha cumplido? Escuchen ahora. Resucitando a Jesús, como está escrito también. Fíjense qué salmo menciona ahora. En el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Se dan cuenta? La resurrección con la exaltación y Dios diciendo, mi hijo eres tú. Y ahora fíjense el 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para que nunca más volviera a haber corrupción, lo dijo así, del Cristo resucitado, fíjense, os daré las misericordias fieles de David, mis hermanos. Fíjense que la exaltación del Hijo de Dios en su resurrección, mis hermanos, nos demuestra que ahora nuestro Señor Jesucristo resucitado es el Hijo que tiene una relación única con el Padre. Y desde el trono celestial, las misericordias del pacto davídico, el reposo, la misericordia, el reino eterno, es dado a las naciones. ¿Saben lo que implica esto, mis hermanos? Implica que no hay otro, no hay ningún otro en el cual pueda ponerse la vista que no sea Cristo. No hay otro, mis hermanos. Sin Cristo nos quedamos sin nada. Sin Cristo te quedas sin nada.
Si buscas salvación en otro que no sea Cristo Jesús, te quedas sin nada. Si te deslizas de la palabra suprema de aquel que es el Hijo amado de Dios, Jesucristo, te quedas sin nada. Y eso es lo que el autor quiere que se vea aquí, mis hermanos, para aquellos creyentes y para todo el mundo. ¿Saben qué? Estamos pasando momentos bien difíciles. Y en algunos momentos, mis hermanos, con tantas dificultades y problemas, tengo que serles sincero. Y a veces he llegado a preguntarme, ¿esto es el Evangelio? Con tantos problemas, ¿este es el Evangelio en el cual he creído? ¿El Evangelio del Hijo amado de Dios que Dios me dice a Él, oíd? Si parece que no haya efecto ni cambio alguno. Pero saben, el problema no está en el Evangelio. El problema no está en el Hijo. El problema está en mí o en nosotros. Porque, mis hermanos, Dios declaró, mi Hijo eres tú. Y el Evangelio no falla. Y cuando en esos momentos difíciles que dices, ¿vale la pena seguir en esto? O mira lo que el versículo 5 dice. Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Yo le seré a él por padre y él me será por hijo. El Cristo resucitado, las misericordias de David a todo el mundo. Eso no falló, mis hermanos, y Dios dio prueba de ello, levantando a su Hijo de la tumba. ¿Cómo nos vamos a apartar de esto tan glorioso? El Hijo superior a los ángeles por su exaltación al trono celestial. Pero lo segundo es que el Hijo superior a los ángeles, mis hermanos, porque es Él quien debe ser adorado. Y la pregunta aquí es, ¿por qué el Hijo debe ser adorado? ¿Y saben por qué? El autor responde, por su victoria sobre los enemigos y por la salvación de su pueblo. Fíjense, aquí seguimos avanzando en lo que es básicamente el texto y entramos en los versículos 6 y 7, mis hermanos. Y fíjense que el tema que se une aquí, ahora va a citar Deuteronomio 32 y el Salmo 104. Y el tema que une estos dos versículos, estos dos textos, es el tema de adoración, mis hermanos. El Hijo es el único que debe ser adorado. Es más, esa sección, mis hermanos, ahora va a desarrollar la fidelidad del Hijo. El Hijo fue fiel, pero la pregunta es, ¿cómo fue ese Hijo fiel al Padre? Y esos textos lo desarrollarán, mis hermanos. Nos dirán cómo el Hijo fue fiel. Y lo que hay ahí detrás, el autor va a coger desde Adán, pasando por Israel y llegando a Cristo Jesús. Así que tiene toda la Biblia en mente este hombre. ¿Ya? Pero déjenme que se lo explique poco a poco. Fíjense cómo empieza el versículo 6, mis hermanos. Nos dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo. Fíjense, mis hermanos, que aquí el autor no menciona cuando introduce al Hijo. Cambia, introduce la palabra cuando introduce al primogénito en el mundo. Y eso es importante, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque si cogen lo que es la historia de la Biblia y se preguntan quién fue el primogénito que Dios introdujo en el mundo, mis hermanos, la respuesta es Adán. Fíjense que el concepto de imagen e hijo iban de la mano, hemos dicho en la Escritura. Y dentro del judaísmo, y no se olviden que esos creyentes, algunos estaban mirando el judaísmo, dentro del judaísmo se tenía en mente de que aquel que era el primogénito que Dios puso sobre la primera creación era Adán. Y eso lo vemos en un libro que se escribió, que era La vida de Adán y Eva, ¿ya? Donde se refleja el pensamiento judío de aquel tiempo. Y es un libro donde ahí Miguel está hablando con Satanás. Y Miguel le dice a Satanás que tiene que adorar a la imagen de Dios. Adán, al primogénito. Fíjense lo que el texto dice. Y Miguel le adoró primero. Y me llamó y dijo, aquí es como si Satanás hablase en esa conversación, adora la imagen de Dios. Ese se refiere al primogénito, Adán. Y le contesté, no adoraré a Adán. Y cuando Miguel siguió forzándome, le dije, ¿por qué me fuerzas? No adoraré a uno inferior y después de mí. Soy antes que él en la creación, antes que fuese hecho yo, ya fue hecho, él tiene que adorarme a mí.
Fíjense en esta conversación, mis hermanos. El judaísmo tenía en mente de que el primogénito de Dios que puso sobre la creación fue Adán. Y cuando lo puso en la creación, Dios llamó a los ángeles para que adorasen a ese primogénito. Pues fíjense que esta idea, mis hermanos, es la que encontramos en el versículo 6, pero ahora fíjense que introduce a otro primogénito, mis hermanos. Introduce a su hijo, el primogénito final, el postrer Adán, y llama entonces a los ángeles ¿qué? A adorar a ese primogénito. Ahora, ¿saben qué es lo extraño? Que utiliza el texto de Deuteronomio 32 para decirnos esto. Fíjense el versículo 6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Mis hermanos, eso viene de Deuteronomio 32. Y es extraño, porque si después en sus casas leen Deuteronomio 32, se van a dar cuenta que no tiene nada que ver con lo que se nos dice aquí. Porque el autor está citando la versión griega. Pero lo extraño no es esto. ¿Saben qué es lo extraño? ¿Se han leído Deuteronomio 32 alguna vez? Estoy seguro que sí. ¿Saben? Es un cántico, mis hermanos. Es una canción. Es un himno. Es un himno que Dios mandó a Moisés escribir y enseñar a los hijos de Israel. Y Dios mandó a Moisés escribir ese himno en Deuteronomio 32 para enseñar a los hijos de Israel porque ese cántico tenía que quedar como testimonio para Dios y para los hijos de Israel. ¿Testimonio saben de qué? Testimonio de que cuando Israel entrase en la tierra prometida, Israel sería infiel a Dios. Israel cometería adulterio delante de los ojos de Dios. Israel sería un pueblo idólatra delante de Dios. Esa canción es para dar testimonio de que Dios le estaba diciendo a Israel, cuando entres en la tierra, lo primero que harás será ser infiel a mí. Ser un hijo infiel. Fíjense, vayan a Deuteronomio 32 y fíjense cómo Israel ahí es pintado como hijo, mis hermanos. Fíjense en Deuteronomio 32. Fíjense en los versículos 19 al 20. Fíjense lo que ahí dice Dios de Israel. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de los hijos y de sus hijas, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa. Escuchen ahora, hijos infieles. Israel es visto como un hijo infiel a su Dios. ¿Y saben que Israel, mis hermanos, era considerado el primogénito de Dios? Han visto los 10 mandamientos, ¿no? ¿Quién no lo ha visto? Con Charlton Heston. Y cuando Charlton Heston se presenta delante de Faraón, el peladito ese, ¿ya? Se presenta delante del Faraón, ¿qué es lo que le dice Charlton Heston ahí? Le dice, Dios ha dicho, deja ir a mi pueblo. ¿Saben que esto no es lo que Dios le dijo a Moisés? Dios le dijo a Moisés, dirás a Faraón, Israel es mi primogénito. Déjalo ir. Fíjense en Éxodo 4, mis hermanos. Sé que mirar tanto texto, mis hermanos, quizá nos lleva tiempo, pero deben verlo en la Biblia, no en lo que yo les digo. Fíjense en Éxodo 4, versículo 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Un primogénito por otro primogénito. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Se dan cuenta de lo que está sucediendo aquí? Fíjense que Israel es el primogénito hijo de Dios. Y en la canción de Deuteronomio 32, ese hijo fue un hijo ¿qué? Fue un hijo infiel por su idolatría. Y en la canción de Deuteronomio 32, ¿saben lo que Dios va a hacer con ese hijo infiel? Va a juzgar a su hijo, va a levantar a los enemigos, va a levantar a las naciones que van a ser azote y enemigos del hijo infiel de Dios. Y así será como Dios juzgará a su hijo infiel Israel.
Y Dios les dice, escribe esta canción para que cuando esto llegue no te coja de sorpresa y entiendas que soy fiel y lo que sucede es por tu infidelidad, Israel. Ahora la pregunta es, entonces, ¿esto cómo funciona para adorar al Hijo? ¿Saben cómo acaba, mis hermanos, la canción de Deuteronomio 32? Si la dejásemos ahí, se nos queda con mal gusto de boca, mis hermanos. Pero la canción de Deuteronomio 32, mis hermanos, termina con Dios diciendo, yo vengaré a mi pueblo, yo lo vindicaré. Termina diciendo, Dios vencerá a los enemigos de su pueblo. Y Dios vindicará a sus siervos. Dios salvará a su pueblo. Adórenle todos los ángeles. Mis hermanos, ahora con todo esto, pongan todo esto, mis hermanos, en mente. Y todo esto es lo que el autor pone sobre el Hijo, la persona de Cristo Jesús. Cuando introduce al primogénito en el mundo, cuando introduce al último Adán en el mundo, dice citando a Deuteronomio 32, adórenle todos los ángeles de Dios, mis hermanos. El primer primogénito, Adán, fue infiel. Adán hubiese tenido que ser el hijo fiel de Dios, hubiese tenido que sacar al enemigo, a esa serpiente, del jardín mismo del Edén, y no lo hizo. Prefirió irse con él y en sus propios intereses que ser fiel a Dios. Y Dios dijo, voy a traer un nuevo hijo fiel, uno que he amado desde antes de la fundación del mundo, uno que he amado con amor redentor a Israel para que sea un hijo fiel, e Israel fue infiel. Israel hubiese tenido que ser testigo de aquel Dios que lo creó y lo salvó a las naciones, y fue infiel. Y así uno detrás de otro, hasta que llega el autor de Hebreos, mis hermanos, y nos dice que Dios introdujo al postrer Adán, al último primogénito, al primogénito final en este mundo, y este sí que fue fiel y venció. ¿Cómo lo sabemos? Porque cita Deuteronomio 32. Venció a sus enemigos, salvó a su pueblo, mis hermanos. Cristo Jesús fue fiel y fue aquel que venció a los enemigos del pueblo de Dios. Fue aquel, mis hermanos, que en la cruz, ¿qué es lo que hizo? Tomó al peor enemigo que existe del ser humano. El peor enemigo del ser humano no es la pobreza o la riqueza, el estatus social, más o menos. El peor enemigo que existe en la vida del ser humano, en tu vida y en mi vida, es el pecado, la ofensa, el crimen delante de un Dios santo. No hay cosa peor que esa infidelidad delante de Dios. Si Cristo Jesús, obediente al Padre, tomó esa infidelidad, tomó ese pecado mío, tuyo, y lo clavó en la cruz. Tomó ese dueño que esclaviza y te hunde en la miseria, y te va a hundir en la miseria por toda la eternidad. Cristo lo tomó y lo clavó en aquella cruz. En aquella cruz Cristo venció a la serpiente última. En aquella cruz, la muerte que tú y yo debíamos morir por nuestro pecado, Cristo la murió en aquella cruz. Y gracias a esa fidelidad del Hijo, el Padre dice ahora, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Saben qué, mis hermanos? Esa adoración de los ángeles no es más que una muestra de la superioridad que el Hijo tiene por encima de los ángeles. Esa adoración de los ángeles no es más que una muestra, un testimonio de que el Hijo venció y el Hijo salvó. Y esos ángeles le adoran por lo que hizo y le sirven. Fíjense el Salmo 104, versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Les sirven, mis hermanos. Cuando llegamos a la Escritura y alguien se arrodillaba para adorar a un ángel, ¿qué se le decía? Levántate, porque el único que tiene que ser adorado es Dios. El único que merece y es digno de adoración es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo fiel al Padre, mis hermanos.
Y fíjense, mis hermanos, fíjense lo glorioso. ¿Saben qué? El autor sigue en el capítulo 2 con el tema de los ángeles y nos dice algo sublime. Nos dice que Dios no quiso redimir a los ángeles. Fíjense en el capítulo 2, versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Mis hermanos, los ángeles adoran al Hijo, sirven al Hijo por quien es y por lo que ha hecho, sin haber experimentado jamás la redención en su vida, siendo aquellos que anhelan mirar lo que el ser humano por la gracia de Dios vive y experimenta, que es la redención en su vida. Si los ángeles, sin experimentar esa gran obra del amor y la gracia de Dios y la redención en su vida, sirven y adoran a Cristo, ¿cuánto más no debemos hacerlo nosotros, que somos depositarios de la redención del Dios Supremo? Cuánto más nuestra vida no tiene que ser una vida de testimonio y nuestra adoración un testimonio continuo de que el Hijo venció y salvó a los amados del Padre. Cuánto más nuestra vida no tiene que ser una vida de servicio continuo que testifique no de lo que a mí me gusta, no de mis intereses, no de mis egos, sino que testifique de que el primogénito de Dios, Jesucristo, venció y salvó a los suyos. Cuánto más no debemos estar firmes en el Hijo fiel, nuestro Señor, nuestro Salvador. Mis hermanos, Él venció. Él es el Salvador. Él nos salvó. En Él debemos permanecer. Porque este Hijo que es superior a los ángeles, el tercer y último punto, es que el Hijo superior a los ángeles, porque su reino es eterno, mis hermanos. Y fíjense que es un reino eterno y de justicia. Fíjense cómo termina. Esto vamos del 8 hasta el 13. Hay un único tema ahí. Y el único tema, mis hermanos, es el tema de que el reino del Hijo es eterno. El Hijo en el trono, con una relación especial con el Padre. El Hijo fiel que ha vencido y ha salvado. Y ahora ese Hijo fiel en el trono se nos dice que su reino es un reino eterno, mis hermanos. Y esto el autor lo va a hacer poniendo el Salmo 45 y el Salmo 102 de manera conjunta. Fíjense los versículos del 8 al 9. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Fíjense, mis hermanos, que se describe el reino del Hijo como un reino eterno. Por el siglo del siglo, cetro de equidad es tu cetro. Fíjense, mis hermanos, que esto es el cumplimiento de lo que Dios prometió a David. En el segundo libro de Samuel 7, versículo 16, Dios le dice a David: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Delante de tu rostro y de tu trono será estable eternamente. Y ahora nos encontramos que el eterno Hijo de Dios, su reino es eterno, mis hermanos. Ahora la pregunta es ¿cómo utiliza aquí los Salmos 45 y 102? Fíjense, el Salmo 45, mis hermanos, es una canción de amor, ¿ya? Y es una canción que parece que fue compuesta para las bodas del rey. Así que cuando los jóvenes se casen, ¿ya? Si alguien tiene en perspectiva casarse, que alguno hay por ahí, ¿ya? Y los que vendrán, ¿ya? Esta canción va muy bien para dedicarla, ¿ya? El novio y la novia, ¿ya? Pero fíjense que es una canción que fue puesta, mis hermanos, para lo que era la boda del rey. Y tiene 4 partes este salmo. El autor cita de la tercera y de la cuarta parte, perdón, de la segunda y de la tercera parte. Se nos cita la sección en la que el salmo nos habla, ¿saben de qué? Del rey como guerrero que ha vencido, se sienta en el trono y tiene un reino de posteridad. De ahí cita el autor. Y fíjense que esto sigue el fluir del argumento que vemos en Hebreos. Tenemos el Hijo victorioso que ha vencido y ahora se sienta en un reino eterno que está caracterizado por algo, mis hermanos,
¿Cuál es el cetro que caracteriza ese reino? ¿Qué es lo que ese hijo ha amado? Fíjense, mis hermanos, cetro de equidad, de rectitud es cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad. El reino eterno del Hijo, mis hermanos, es un reino el cual se caracteriza por la rectitud y la justicia. La justicia y el juicio son los cimientos del reino de Dios, los cimientos que fluyen del trono mismo de Dios. Fíjense el Salmo 89, versículo 14. Por cierto, un salmo que tiene que ver con el pacto que Dios hizo con David. Fíjense el Salmo 89, 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Más de una vez les he explicado las palabras misericordia y verdad de manera conjunta. Son la esencia del pacto, amor fiel y fidelidad. Pues bien, ahora les enseño dos palabras importantes en el Antiguo Testamento, otras dos, que cuando van juntas tienen un significado claro en el Antiguo Testamento: justicia y juicio. Cuando esas palabras van juntas en el Antiguo Testamento, se forma lo que es el concepto de justicia social. Es decir, esa justicia, mis hermanos, en la cual el débil, aquel que es considerado como nada, no es despreciado ni pisoteado. Aquella justicia y juicio donde lo torcido no entra, sino que se pone recto, mis hermanos. Por eso piensen, por ejemplo en los profetas, piensen en Amós. ¿Saben por qué Dios acusa sobre todo a su pueblo? Por la falta de justicia social que había en medio del pueblo de Dios, de que los ricos del pueblo oprimían a los pobres, de que eran capaces de oprimir a lo que eran los despreciados del propio pueblo de Israel. Es muy importante la justicia social para los débiles o los despreciados fuera del pueblo de Dios, pero mis hermanos, no la olvidemos dentro de lo que es el pueblo de Dios. Porque el reino se caracteriza por un reino de justicia y juicio, que aquellos que son débiles no son despreciados, sino atendidos, mis hermanos. ¿Quién no desearía un reino de justicia así, mis hermanos? Piensen en los reinos y las naciones de este mundo. Piensen cómo está la justicia en nuestro mundo. Piensen, mis hermanos, cómo está el tema de los débiles en nuestro mundo. Se quiere hacer llegar lo que es un salario mínimo, sí, y a la mayoría ni les ha llegado, mis hermanos. Piensen en la justicia de este mundo. Y ahora aquí nos dice el reino del eterno Hijo de Dios es eterno y se fundamenta sobre esa justicia social. Piensen en Cristo Jesús. Piensen cuando vino Cristo, el mensaje de Cristo, que es lo que dijo: el reino se ha acercado. ¿Qué reino se ha acercado, mis hermanos? Un reino, ¿saben qué? Que no despreciaba en absoluto a los débiles. Un reino, mis hermanos, que como nos dice aquí, has amado la justicia, por eso tu Dios te ha ungido. Un reino en el cual se nos dice en Lucas 4, he sido ungido con el Espíritu para dar ¿qué? Dar buenas nuevas a los pobres. Quebrantar a los que tienen el corazón roto. Sanar a aquellos que no solamente están enfermos físicamente, sino primeramente espiritualmente. Un reino, mis hermanos, de aquellos que Cristo fue capaz de sentarse y comer con publicanos y pecadores. Con aquellos que la sociedad no quería y despreciaba. Un reino, mis hermanos, donde Cristo fue capaz de decir: dejad que los niños vengan a mí, cuando eran los menos en la sociedad. Un reino que Cristo fue capaz de ir y sentarse al lado de un pozo y hablar con una mujer samaritana que había tenido 5 maridos y el que tenía ahora no era ni su marido. Iba a recoger agua en el pozo a horas intempestivas para que nadie la viese y se encontrase con nadie y le sacase a la cara: ¿quién eres tú? Mira qué persona eres. Cristo se sentó, le habló y les dijo: yo soy el Mesías, el que te habla. Un reino que amó, mis hermanos, ese rey, la justicia. ¿Saben qué justicia? Una justicia que Cristo comparó con la justicia de los fariseos. Amó una justicia no hipócrita, no una justicia, mis hermanos, falsa,
no una justicia legalista, no una justicia de esos fariseos que tenían mucho celo para servir a Dios, pero no se daban cuenta que lo único que servían era sus propias vidas, pensándose que esa justicia les llevaría a formar parte del reino de Dios. Y Cristo dice, si vuestra justicia no fuese distinta a la de los escribas y fariseos, ¿qué dice Cristo? No entraréis en el reino de los cielos. Porque la justicia amada por el juez y el rey de este reino es una justicia que reconoce que somos pobres en espíritu, que estamos en bancarrota espiritual. Una justicia que nos muestra lo roto que está uno, pero la gran justicia del reino que nos permite poner rectos por la gracia de Dios y entrar en ese reino. Mis hermanos, ese reino que se fundamenta en esa justicia, hermanos, es un reino que no permite lo torcido. Pero ¿saben qué? Si uno se plantea, entonces, ¿cómo puedo entrar en ese reino sabiendo lo torcido que hay en mi vida? Sabiendo lo despreciado que puede haber en mí. O ese reino no se basa en tu justicia, se basa en la justicia de Cristo Jesús. En la justicia de aquel que nos es dada en la cruz y nos declara perdonados y rectos delante de Él. ¿Saben lo que me gusta del Salmo 45, mis hermanos? Que la novia responde a su rey. Y fíjense lo que la novia dice, mis hermanos, en el Salmo 45, versículos 9 y 10. Aquí es la novia respondiendo en ese cántico de bodas. Hijas de reyes están entre tus ilustres, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Fíjense lo que dice. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Aquí es la novia que tiene que responder. Oye a ese esposo. Inclina tu oído a ese rey, inclina tu oído a ese esposo. Las chicas están pensando, bueno, cuando me case no sé si voy a leer esta parte en el Salmo. Pero mis hermanos, ¿cómo podríamos aplicar estas palabras a la esposa de nuestro Señor Jesucristo? A la iglesia de Cristo. Porque somos nosotros aquellos que por la gracia de Dios hemos sido llevados a ese reino de justicia, no de la nuestra, sino la que nos ha sido dada en Cristo Jesús, que nos declara rectos delante del Padre. ¿Cuánto más tenemos que responder como novia y esposa de Cristo? Inclinemos nuestro oído a Él, bajemos nuestras cabezas a Él, sometámonos a aquel que es nuestro esposo y que ama justicia y verdad en la vida de los suyos. No hay ningún otro, mis hermanos, al cual inclinar nuestro oído como esposa de Cristo. No hay ningún otro en el cual permanecer que no sea Cristo. Esos creyentes tenían que saber esto y nosotros en estos momentos debemos saberlo. Porque al fin y al cabo su reino nos va a mostrar una autoridad cósmica. Y fíjense, con esto termino. El reino no solamente es eterno, sino que es un reino eterno con una autoridad cósmica. Y quiero decir con cósmica, que va a coger todo el cosmos. Fíjense ahora, mis hermanos, a partir del versículo 10, va a citar el Salmo 102. Y fíjense, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Dios es creador de todo. Todo el cosmos está en sus manos. Y fíjense ahora, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura. El Salmo 102, mis hermanos, es el salmista que se encuentra en una situación difícil. En una situación parece ser por enfermedad terminal. En una situación que los enemigos están acabando con los recursos del salmista. Y el salmista mira su vida y su situación es nada frente al Dios que permanece para siempre. Y compara la creación, que es temporal, con Dios que es eterno, mis hermanos. Todo va a pasar. Y el único que permanecerá es ¿quién? Es Dios. Pero fíjense que hay algo más en ese salmo. Y esto es lo que quiero que vean. Fíjense el versículo 12. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Fíjense, ¿quién envuelve aquí los cielos, mis hermanos? ¿Saben quién envuelve aquí los cielos?
Quien mueve los cielos aquí es el Hijo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el salmista? ¿Qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos? Lo que está diciendo, mis hermanos, es que aquí sí todo pasará, pero no va a pasar de cualquier manera. El Hijo hará que las cosas cambien. La creación cambiará, cambiada por el Hijo. Es decir, es la idea de que el Hijo hará una nueva creación de todas las cosas. Un nuevo mundo vendrá en los nuevos cielos y en la nueva tierra cuando el Hijo venga, mis hermanos. Ese reino eterno es un reino de nueva creación. Ese reino eterno es el reino que hubiese tenido que ser en la primera creación y por el primer Adán nunca fue. Pero viene el Hijo, Jesucristo, el postrer Adán, y hará todas las cosas nuevas, mis hermanos. Ese reino que tanto anhelamos de nuevos cielos y nueva tierra, lo abarcará todo. Ese reino donde no habrá más llanto. Y si hay llanto, las lágrimas serán enjuagadas. Ese reino donde no habrá más pecado y por lo tanto no habrá más culpabilidad en nuestra vida. Ese reino donde no habrá más muerte. Ese reino donde nos encontraremos con aquellos que nos han precedido. Ese reino, lo mejor de todo, que contemplaremos a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Ese reino que le adoraremos por toda la eternidad, mis hermanos, es un reino de nueva creación que lo abarcará todo cuando Cristo venga. Y cuando ese reino venga, fíjense cómo acaba el autor. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En ese día la autoridad de Cristo será suprema. Y todo bajo los pies del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y con esto quiero que pienses algo. Tú que estás aquí o que puedes estar escuchando. Tu vida es igual que la vida de ese salmista. Llegará el día que batallarás con la enfermedad, quizá más viejo o quizá más joven. Llegará el día donde tus enemigos acabarán con tus recursos. Llegará el día donde todo como lo conoces pasará. ¿Te gusta el gobierno que tenemos ahora? Bien por ti. ¿No te gusta el gobierno que tenemos ahora? Bien por ti. Pero da igual, porque al final esto pasa. Y cuando todo lo que conoces pase, ¿dónde te sustentarás? ¿Dónde estarás en ese día que Cristo venga y haga los cielos y la tierra nueva? Porque déjame que te diga una cosa. En ese reino solo estará aquel que por la gracia de Dios ha nacido de nuevo. Solo estará aquel que por la gracia de Dios se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto la fe en Cristo Jesús como Señor, Salvador, como Rey de Reyes, el Hijo eterno de Dios, y su vida es una vida de santidad, adoración y servicio a Dios. Si en ese día no has nacido de nuevo como Cristo le dijo a Nicodemo, no estarás en el reino de los cielos. Y ese día te darás cuenta que tu vida entonces fue una pérdida de tiempo. Porque lo único que permanecerá eternamente será Cristo y el reino de Cristo Jesús. Y los que ahí resplandecerán eternamente, mis hermanos, seremos aquellos que por la gracia de Dios hemos puesto nuestra fe en el Hijo. Y hemos entendido que el Hijo es superior por encima de todo. Aquellos que por la gracia de Dios permanecemos hasta el fin. Así que, mis hermanos, por muy mal que estén las cosas, tenemos un reino eterno. Tenemos un Rey eterno. Y ese Rey es el que nos sustenta y nos hace perseverar. Pero mi hermano, mi hermana, mantén firme en esos momentos la profesión de tu esperanza, porque fiel es el que prometió. Terminemos en una oración. Nuestro Dios, oh Padre Celestial, gracias te damos por tu Hijo. Oh Padre Celestial, gracias te damos porque tu Hijo es aquel que venció
y nos salvó. Gracias, Padre, por el reino eterno de tu Hijo, reino de equidad y de justicia, reino de nueva creación. Oh Señor, solamente te pedimos que tú, que eres el autor de la salvación, tú que has decidido socorrer a la descendencia de Abraham, te pedimos, Señor, que obres un corazón nuevo, un nuevo nacimiento en aquellos que tú tengas determinados, para que el reino de Dios sea abierto para ellos. Y Señor, aquellos que por tu gracia estamos ya en él, Señor, esta iglesia y otros muchos, Señor, en este tiempo, manténnos fieles en el mensaje de salvación de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén.